Ok, vamos a ir entonces empezando. Vamos a ver que se pueda ver la cámara por aquí. Perfecto. Em, vamos a ver. Bueno, muchas gracias a las personas que se han unido. Recuerden que, bueno, eventualmente esta charla queda grabada y se sube al YouTube del Centro Oncológico Costarricense, ¿verdad? Por si les interesa volver a verla o compartirla. Creo que al final pongo ahí el link para el YouTube, pero si no, bueno, me lo pueden pedir. La charla de hoy está enmarcada al ser el mes de marzo, en el mes de concientización de cáncer colorectal. eh, Precisamente, bueno, hicimos ya la de estrategias para detección, ¿verdad? Hay nuevas herramientas para detección de cáncer de colon. Esta es un poco más para, ok, una vez que aparece el cáncer de colon, ¿qué herramientas tenemos para monitorear la progresión de la enfermedad? Entonces, bueno, por eso vamos a hablar de biopsia líquida, específicamente en el monitoreo de cáncer colorectal. Quería recordarles a propósito del mes de marzo, del mes de cáncer colorectal, que estamos pues en la primera jornada de detección temprana, ¿verdad? En el Centro Oncológico Costarricense. Entonces recuerden que sí, ya sea que ustedes estén interesados o, perdón, tengan familiares o amigos que cumplan con estos requisitos, ¿verdad? Entre 50 y 75 años, o bien entre 40 y 50 con antecedentes familiares de cáncer colorectal o incluso de otros tipos de cáncer, ¿verdad? Pero específicamente o particularmente colorectal. Entonces estas personas inmediatamente entran al programa, tienen una consulta médica gratuita y a partir de ahí, pues todas las personas recibirán una prueba FIT que también tiene un 50% de descuento y luego los que tengan FIT positiva, una colonoscopía o los que requieran una colonoscopía, ¿verdad? Porque no todas las personas tal vez necesiten un FIT si tienen antecedentes familiares y cumplen con la edad. Em, y bueno, esto es importante nada más para que la puedan compartir. Pueden escribir a este correo o sencillamente llamar acá para inscribirse. Es muy sencillo. Ya luego pues les contactaremos. Y bueno, recordarles entonces que esta es la segunda charla de marzo, es bueno, la última de marzo, ¿verdad? Y luego vendrá abril, que no tiene un mes de concientización en particular, pero en abril vamos a hablar sobre genética y ambiente en el desarrollo de cáncer y luego sobre la epigenética, que bueno, nunca he dado una charla sobre epigenética por acá, entonces me parece que es muy importante porque es un tema que lleva por lo menos una década de estar por ahí ¿verdad? En boga, como dicen. Bueno, vamos a empezar como siempre, y si vamos a hablar de cáncer colorectal, pues me parece que siempre lo que hay que decir son los números, ¿verdad? Y son números lamentablemente, como siempre digo, poco alentadores, y por eso es que estamos tratando de, pues, concientizar, educar y tratar de detectar a tiempo, porque, por ejemplo, colorectal es uno de los tipos de cáncer que se espera que se duplique, ¿verdad? A nivel de incidencia en las próximas décadas, ¿verdad? Pasando de 1,8 casos o 1,8 millones de casos, ¿verdad? A nivel mundial. em, a más o menos o un poco más del doble en realidad, ¿verdad? 4,7 millones para 2070. Ahora, esto es una proyección, ¿verdad? Esto quiere decir que a cómo van las cosas, así van a lucir los números, pero bueno, definitivamente podríamos tratar de hacer algo para que este número no crezca tanto, ¿verdad? O por lo menos que estos casos no se conviertan en muertes. Y bueno, hablando sobre muertes, el problema de cáncer colorectal es que es el segundo más mortal después de cáncer de pulmón y de vías aéreas. Entonces tenemos ese problema, ¿verdad? No solo hay mucho cáncer colorectal, sino que también la mortalidad asociada a este cáncer es bastante alta. Y bueno, es un tema que ha venido cambiando en su epidemiología porque era normalmente un cáncer de enfermedades bastante, perdón, era un cáncer de edades bastante avanzadas, especialmente hacia la sexta, séptima década, pero ahora vemos casos cada vez más tempranos, ¿verdad? Y bueno, hay que entender que también la anatomía, ¿verdad? De el colon y el recto juegan un papel importante
porque existe una distribución desigual de los tipos de cáncer colorectal, ¿verdad? A nivel anatómico, de manera que, por ejemplo, bueno, principalmente en hombres, de hecho, incluso hay que decir eso, ¿verdad? Que en hombres y en mujeres hay una incidencia distinta, los hombres suelen tener más cáncer de colon que las mujeres y también hay una variación anatómica en ese respecto, ¿verdad? Los hombres suelen tener más cáncer rectal que las mujeres y también más cáncer en la parte sigmoidea. Pero las mujeres, interesantemente, dominan en la parte derecha, ¿verdad? Sobre todo en el colon ascendente, en el cecum, incluso en la parte transversal. Entonces es interesante cómo los hombres tienden como a tener una mayor incidencia de cáncer colorectal, ¿verdad? En la porción izquierda y las mujeres en la porción derecha, ¿verdad? Esto en posición anatómica, ¿verdad? Em, es importante, ¿verdad? Si vamos a hablar también de cáncer colorectal, pues que hablemos de signos y síntomas o de por lo menos factores de riesgo. Entonces empecemos con factores de riesgo. Sabemos que la edad, ¿verdad? Aunque esto de nuevo ha ido cambiando, la edad es uno de esos factores importantes, pero también el uso del alcohol, del tabaco, el sedentarismo y la dieta influye muchísimo, ¿verdad? La dieta es una de las cosas que más influye en el cáncer colorectal y de hecho por eso es que se especula que la dieta pero puede ser uno de los principales responsables em, de la incidencia en cáncer de colon en personas cada vez más jóvenes. Y bueno, por supuesto, la historia familiar y la historia o una historia de alguna pues condición subclínica, ¿verdad? O alguna enfermedad inflamatoria intestinal. Y bueno, esto lo que les decía, esto probablemente lo recuerden de la charla anterior, que hablamos cómo el cáncer se ha mantenido, ¿verdad? En cuanto a incidencia en ciertos grupos etarios, pero en el grupo de pues personas más jóvenes, menores de 50 años, ha venido en aumento, franco aumento en hombres y en mujeres, ¿verdad? Entonces esto es preocupante. Siempre los hombres con más casos de cáncer de colon, pero en ambos, hombres y mujeres, ha venido aumentando, ¿verdad? Esto probablemente pues va a llevarnos a cambiar nuestras estrategias de diagnóstico, ¿verdad? Y de prevención, de tamizaje, porque son enfermedades que aunque uno diría, bueno, igual es cáncer de colon, en realidad se comportan distinto y es lo que nos dice esta imagen, ¿verdad? Porque resulta que los cánceres de colon que se detectan en menores de 50 tienden a ser em, a diagnosticarse en estadios más tardíos, tienden a ser metastásicos, más agresivos, normalmente asociados a historial familiar, con inestabilidad microsatelítica. Y curiosamente hay una predilección por el lado izquierdo, ¿verdad? Del colon, ¿verdad? Y del recto, esto en posición anatómica, ¿no? ¿Verdad? Que nadie dice si por aquello de que haya alguien que no, que diga, uy, pero este es el lado derecho, ¿verdad? Qué raro. Bueno, en posición anatómica, ¿verdad? Imagínense, este señor en realidad tiene su lado derecho de este lado y su lado izquierdo de este lado. Yo sé que esto es muy básico, pero no, de pronto puede haber alguien ahí que diga que yo no me aprendí la derecha y la izquierda en el kinder. Em, y bueno, ¿qué es lo que vemos en los pacientes que son mayores de 50 años? Bueno, en general lo que se ve es que estos son unos tumores distintos en cuanto a locación, ¿verdad? Tienden a estar un poco más en el lado derecho, a tener ciertas mutaciones más clásicas en ciertos genes conocidos como APC y BRAF, y normalmente tienden a ser menos metastásicos, tienden a ser un poco más confinados, aunque puedan ser localmente avanzados y normalmente es pues obviamente más probable que se puedan detectar por tamizaje porque bueno, es la edad a la que usualmente se empiezan los tamizajes. Algo obvio, pero me encanta poder tener la oportunidad de insistir en esto, es que hemos dicho que entre más temprano se diagnostique un cáncer, mejore la supervivencia y estos son datos de UK ya viejitos, pero bueno, esto no ha cambiado mucho en realidad. Básicamente, pacientes diagnosticados con cáncer colorectal en estadio el más temprano, estadio uno, supervivencia 5 años o más, 9 de cada 10, es decir, el 90% sobrevive. Mientras que el estadio más avanzado, el estadio 4, solamente uno de cada 10, es decir, solo el 10% sobrevive 5 años o más. Y no solo eso, ¿verdad? No solo es el impacto en la vida, sino también es el impacto, como hemos venido hablando, del sistema de salud, ¿verdad? El impacto económico. Vean que
tratar a un paciente en estadio uno cuesta 4 veces menos que tratar a un paciente en estadio 4, por lo menos para cáncer colorectal en Reino Unido, ¿verdad? Que son datos de los que les muestro acá. Esto también lo han visto y es importantísimo, ¿verdad? Cáncer de colon es uno de los cánceres que más presenta atrasos, ¿verdad? Por lo menos para datos de Reino Unido, atrasos prevenibles en la atención primaria. Y esto pues tiene que ver con una ausencia de lineamientos nacionales para identificación y referencia de casos sospechosos de cáncer. Tiene que ver con básicamente un problema a la hora de enviar pruebas, ¿verdad? Y tiempos de espera. Tiene que ver con el mismo intervalo del paciente, ¿verdad? Que bueno, en colon no es tan importante a nivel de preconsulta, pero ciertamente esos dos intervalos del paciente preconsulta y de atención primaria representan casi que un 50-60% de atrasos prevenibles. Y bueno, ¿a qué lleva esto? Esto lleva a que un porcentaje muy alto de pacientes con cáncer colorectal, por lo menos para datos de hace como una década en Reino Unido, presenten ya en estadios muy avanzados en emergencias. Verán, 24% de los pacientes en Reino Unido para hace una década más o menos estaban presentando era ya en emergencias. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Ocupamos reducir este número lo más que se pueda y aumentar este número. Vean que el 50% básicamente de los casos de cáncer en Reino Unido se detectan en el EVAIS, por decir, que es el equivalente a lo que tenemos acá, ¿verdad? Que se llama GP Surgery. Esto quiere decir que entonces necesitamos definitivamente asegurar esos lineamientos nacionales, ¿verdad? Para que no haya ahí ambigüedad, sino que haya todo un protocolo para referencia y no solo referencia por sospecha de cáncer, sino también para agilizar pruebas, sino que, bueno, también podamos capacitar al personal de atención primaria. En cuanto a screening, habíamos visto que FID y colonoscopía siguen siendo los mejores mecanismos, costo eficientes. em, Incluso, por lo menos comparado con sigmoidoscopía, 3 rondas de FITS, ¿verdad? Son incluso superiores para detectar cáncer y adenomas avanzados. Em, y bueno, que FIT suele ser bastante bueno en detectar casos de cáncer, ¿verdad? En general, no todo FIT positivo, eso sí, va a representar un caso de cáncer, ¿verdad? De todos los FITs positivos, si acaso el 10% tienen cáncer, lo que sí es cierto es que la mayoría de FITs negativos no van a resultar en un cáncer. Y eso es un porcentaje entonces bastante bueno, que nos indica que FIT, que es una prueba barata, es pues una de las mejores estrategias para el screening inicial y es por eso que en este programa, esta jornada de detección que estamos organizando, inicia con FIT, ¿verdad? Ahora sí, para ir entrando un poco en la materia de la charla, quiero presentarles este artículo, ¿verdad? Que nos va a introducir un poco el tema. Es un artículo de 1977, ¿verdad? Pero bueno, en atención a los presentes, uno puede decir, ah, es un artículo viejito, pero bueno, de pronto puede haber alguien por ahí del 77 que diga, no, viejito, no. Entonces, vamos a decir que es un artículo que tiene unos añitos, ¿verdad? Pero que fue el primer artículo en general que demostró que había ADN, ¿verdad? Este material genético de nuestras células circulante en el suero de pacientes con cáncer, ¿verdad? Es decir, tomaban muestras de sangre, analizaban el suero, centrifugaban, analizaban el suero y veían que había ADN. Ahora, vean que en los pacientes control, ¿verdad? Los pacientes sin enfermedad, los niveles de ADN que están aquí en el eje Y, en nanogramos por mililitro, son muy bajos. Es decir, sí que hay, ¿verdad? ADN circulante en las personas, pero es bajo, ¿verdad? Ahora, vean por tipo de cáncer, pulmón, mama, colorectal, vean que ya hay puntos bastante altos. Esto significa que estaban encontrando ADN circulante. Ahora, en este momento ellos no sabían realmente si esto era ADN de las células cancerígenas, ¿verdad? Que al morir liberaban este ADN al torrente sanguíneo o qué, ¿verdad? Solo lo cuantificaban como ADN libre. Lo interesante es que ellos analizaron cómo cambiaba ese ADN en el tiempo, especialmente antes de la terapia y después de la terapia. Y veían que en algunos pacientes disminuía, en otros aumentaba y en otros no había cambio.
Y eso es lo que ahora, más adelante, vamos a ver como ADN tumoral circulante positivo o negativo, ¿verdad? Que es lo que nos introduce a qué es y qué aporta la biopsia líquida en oncología. Biopsia líquida es un término bastante, ¿verdad? En los términos médicos tienden a querer ser, ¿verdad? Un poco, ¿cómo diríamos? ¿Verdad? A veces más complejos de lo que deberían ser, porque esto no es más que, por lo menos para el propósito de esta charla, un examen de sangre. Ahora, sí que no es como cualquier otro examen de sangre, pero al final del día lo que se hace es tomar pacientes o tomar sangre de estos pacientes. Sin embargo, biopsia líquida es básicamente el análisis de fluidos. Entonces, por ejemplo, biopsia líquida también podría ser análisis de líquido cefalorraquídeo, análisis de saliva, de fusiones pleurales o de orina. Porque en todos estos líquidos vamos a tener ADN circulante, vamos a tener células circulantes, vamos a tener proteínas, exosomas, etcétera. ¿Por qué se le llama biopsia entonces? Bueno, porque nos permite hacer un análisis en tiempo real del material genético que proviene de células cancerígenas. Y esta imagencita nos lo dibuja por aquí, ¿verdad? La mayoría de tumores, algunos más temprano, otros más tardíamente, empiezan a liberar células cancerígenas al torrente sanguíneo. Y estas células o se mueren en el torrente sanguíneo y liberan ADN o se mueren en el tumor primario y eso va liberando ADN. Ese ADN de las células malignas va a tener mutaciones, va a tener las alteraciones que nos van a permitir identificar que ese ADN viene de células malignas. Si no, no podríamos saber, ¿verdad? Entonces, por eso es que se le llama una biopsia, porque es como si pudiéramos ver básicamente lo que está ocurriendo en el tumor. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la biopsia tumoral, ¿verdad? Y de la biopsia líquida? Bueno, la biopsia tumoral sigue siendo el gold standard porque tiene alta sensibilidad, es decir, podemos detectar directamente y meter una aguja exactamente en el tumor y tomar una muestra que nos permita hacer análisis histológicos y también análisis moleculares, inmunohistoquímica, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que es muy invasivo, ¿verdad? En algunos casos peligroso y de ahí un tumor es grande, ¿verdad? Y necesitaríamos tomar a veces muchísimas muestras para tratar de captar la heterogeneidad, ¿verdad? Y muchas veces se hace y aún así no se falla, ¿verdad? Y el problema es que significa o representa una fotografía de un momento particular, ¿verdad? De un momento y un espacio en particular. Mientras que la biopsia líquida se puede hacer múltiples veces. Y eso es lo que en su capacidad de método no invasivo, ¿verdad? Y de mejor representación de la heterogeneidad tumoral nos da una herramienta de monitoreo en tiempo real, ¿verdad? Pero bueno, tiene también sus desventajas. El problema es que no se ha estandarizado muy bien qué se mide, cuánto se mide, cómo se mide, y ahora lo vamos a ver. Em, y bueno, necesitamos pues herramientas, ¿verdad? O equipos especializados y todavía yo diría una limitación que bueno, no viene ahí, pero ciertamente una limitación es que es costoso económicamente. Es una prueba que no vale sus $100, ni sus $500, ni sus $1000, un poquito más, ¿verdad? Es una prueba un poco cara. Sin embargo, tiene muchos usos, ¿verdad? Y es el futuro. Y bueno, por eso estamos hablando de esto. Ya se hace en Costa Rica, lo hace la Universidad de Costa Rica, lo hacen un par de centros privados o por lo menos lo envían afuera, ¿verdad? Bueno, y desde el Centro Oncológico estamos haciendo también el esfuerzo para poder crear la alianza y ofrecerlo a los pacientes que lo necesiten o los que se podrían beneficiar, pero bueno, sí es ciertamente todavía una gran limitación el costo económico. Entonces, ¿qué permite la biopsia líquida? Permite, bueno, detección temprana de cáncer, que esto ahorita no es lo que nos interesa en la charla. Nos interesan estas dos cosas, ¿verdad? Analizar enfermedad metastásica, que no es tampoco el enfoque de la charla necesariamente, pero sí que vamos a ver, pues, que esto se asocia con relapso, ¿verdad? O que la enfermedad regrese. Pero específicamente lo que sí interesa, por lo menos para esta charla y tiene mucha validación, es la oportunidad que nos da para seleccionar tratamientos, ¿verdad? Y monitorear la respuesta a la terapia, ¿verdad? Entonces, básicamente, la ventaja que tiene la biopsia líquida es que podemos tomar en cualquier momento una muestra de sangre, esto se centrifuga
y en el plasma pues estará ahí flotando el ADN, ¿verdad? ADN que vendrá de células normales, pero también ADN que vendrá de células tumorales. Y entonces, ¿qué? Bueno, podemos secuenciar o analizar ese ADN para detectar traslocaciones, mutaciones puntuales, amplificaciones, deleciones o inserciones, marcas epigenéticas o aberraciones cromosómicas. Es muy buena técnica para detectar todo esto. Entonces, claro, si sabemos que un paciente tiene una mutación específica en cierto gen, de pronto podemos darle una terapia puntual, ¿verdad? Como por ejemplo un inhibidor de EGFR, como en el caso de cáncer de pulmón, perdón. O si hay una deleción o una inserción específica, o si hay una amplificación o una traslocación, ¿verdad? Entonces, por eso es que tiene una gran utilidad. Ahora, específicamente, ¿qué es lo que permite y cuándo, en qué momento? Bueno, esta es una imagen que lo que nos trata de explicar es la aplicación clínica o las aplicaciones clínicas del ADN tumoral circulante. Hay que entender que la carga tumoral va a tener un límite de detección. O sea, la carga tumoral puede ser muy, muy, muy baja que no la lleguemos a detectar por ninguno de los métodos que tenemos, obviamente, ni por imágenes ni por marcadores tumorales, ni siquiera por ADN tumoral circulante, porque sencillamente hay tan poquitas células que no vamos a ver ADN tumoral circulante. Pero llega un momento en donde quizá no podemos ver el cáncer por imágenes, pero ya se puede detectar por ADN tumoral circulante. Y esto podría darnos oportunidad para detección temprana. Ahora, también podría darnos la oportunidad de detectar monitoreo o falla al tratamiento. Nos podría dar la oportunidad de evaluar enfermedad mínima residual, que es algo de lo que vamos a hablar más adelante. Y en general, la respuesta a la terapia a diferentes, o la respuesta tumoral a diferentes terapias. Entonces, ¿cuál es la idea y qué tipo de gráfico vamos a ver un montón? Vamos a familiarizarnos con este gráfico. En este eje, en el eje Y, vamos a ver normalmente porcentaje libre de recurrencia o libre de enfermedad o supervivencia general, que bueno, es un porcentaje, entonces va de 0 a 100. Y obviamente nos interesa que la línea esté lo más arriba que pueda, porque eso significa que más gente sobrevive, ¿verdad? Y en el eje X tenemos tiempo, y en este caso está en años, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, esta línea roja significaría que a un año, ¿verdad? Más o menos, si seguimos aquí y entonces hacemos el match aquí, como un 55% de los pacientes que tengan ADN tumoral circulante positivo, ¿verdad? Aquellos a los que se les pueda detectar ADN tumoral circulante al año, ¿verdad? Solo la mitad estará libre de enfermedad, mientras que a los que no se les detecte, ¿verdad? Prácticamente el 90% estará libre de enfermedad al año. Entonces, ¿qué significa esto? Esto nos da ventanas terapéuticas para escalar o desescalar tratamientos, ¿verdad? Por ejemplo, si yo sé que alguien tiene ADN tumoral circulante negativo, esto me da una ventana, ¿verdad?, de oportunidad para tal vez evitar toxicidades con ciertos tratamientos, hacer una descalación, ¿verdad? No, no sé cómo decir descalating en inglés, en español, pero es básicamente eso, ¿verdad? Como reducir la carga terapéutica para que podamos evadir un poco ciertas toxicidades. Y aquí lo contrario, ¿verdad? Si sabemos que un paciente tiene ADN tumoral circulante positivo y que eso se va a asociar con peor respuesta, pues escalar un poco entonces en el tratamiento, ¿verdad? Tratando de ser un poco más agresivo con la enfermedad. Entonces vamos a entrar en una serie de artículos que nos dan bastante referencia y evidencia de la utilidad que tiene la biopsia líquida. Y quería empezar con un artículo que sí, que definitivamente no es cáncer colorectal, es de pulmón, que es donde se ha hecho mucha investigación, pero nos permite entender un par de cosas. Nos permite entender, y bueno, específicamente en esta diapositiva, que hay una buena correlación entre el estadio de la enfermedad y la cantidad de ADN tumoral que normalmente se libera, ¿verdad? O que anda circulante. La cantidad de ADN, perdón, que anda circulante, la cantidad de ctDNA, ¿verdad? Esto, bueno, creo que es lo obvio que debía explicar. Esto es Circulating Tumor DNA. Entonces, ADN tumoral circulante. Entonces, cuando vean ctDNA o ctDNA, esto es ese ADN
de esas células tumorales que anda por ahí circulando en la sangre. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta gráfica? Vean la correlación, muy bonita, ¿verdad? No perfecta, pero bastante bonita, clara, positiva, en donde básicamente a mayor em, MTV, que es volumen metabólico tumoral, que se mide por PET-CT, ¿verdad? Esto es básicamente que entre más grande y activo sea un tumor, pues más ADN tumoral circulante va a liberar. Y esto se correlaciona con el estadio, ¿verdad? Vemos aquí un clúster, luego aquí un clúster y otro, aquí otro. No está especialmente claro en estos dos. Y por eso entonces hacen esta diferencia. Dividen estadio uno versus estadio 2 y 3 y podemos ver que esta diferencia es muy significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más avanzada esté una enfermedad, más ADN tumoral circulante va a liberar. Y eso uno podría esperar que sea obvio, pero necesitamos datos que lo demuestren y esta es una bonita publicación que demuestra eso, ¿verdad? Y vean qué increíble, es que esto parece casi que, ¿verdad? Como mentira, pero es una diferencia exagerada, ¿verdad? En cuanto a pronóstico, la que tienen los pacientes a los que no se les logra detectar ADN tumoral circulante versus a los que sí se les detecta. Em, y esto específicamente es para cáncer de pulmón localizado, ¿verdad? Al que se le dio tratamiento, ¿verdad? Entonces, después del tratamiento, lo que hacen es que toman esta muestra de sangre a todos los pacientes, se hacen estos análisis especiales para buscar ADN tumoral circulante y a los que nunca se les encontró después del tratamiento, prácticamente sobreviven sin ninguna progresión más de 2 años. Mientras que a los que se les detectó ADN tumoral circulante, prácticamente a los 2 años, pues no ha sobrevivido nadie. Entonces vean qué poderosa herramienta para poder predecir ¿verdad? El beneficio de la terapia en pacientes. Esto es progresión libre de, esto es, sí, progresión libre de perdón, esto es supervivencia libre de progresión y esto es supervivencia libre de enfermedad, ¿verdad? Que es igual de sorprendente. Y luego aquí lo que están midiendo es supervivencia libre de evento, ¿verdad? O sea, de progresión en este caso, que es el evento. Y lo que demuestran es que el ADN tumoral circulante tiene mayor sensibilidad que imágenes, o sea, que solo depender de estudios de imágenes. Em, Esto básicamente, en otras palabras, lo que quiere decir es que el ADN tumoral circulante logra detectar que hay progresión primero que pues lo que se ve macroscópicamente, clínicamente en imágenes. Y esto es lo que nos demuestra básicamente este estudio, que sí es en cáncer de colon, estadio 2, ¿verdad? Y que es uno de los estudios más sólidos hasta ahora en cáncer de colon para biopsia líquida. Básicamente, lo que hacen aquí es dividir pacientes que se operaron por cáncer de colon, estadio 2, ¿verdad? Relativamente temprano, no se les da quimioterapia y sencillamente luego de la cirugía lo que se hace es que se les mide en sangre este ADN circulante, ¿verdad? Vean que los que a nivel posoperativo no tienen ADN tumoral circulante, ¿verdad? Es decir, que da negativo, tienen una supervivencia libre de recurrencia muy alta, ¿verdad? Un porcentaje libre de recurrencia es altísimo, es casi que el 90% a 2 años, ¿verdad? Mientras que esto es solo el 20% para los que se les detectó ADN tumoral circulante en sangre. Es decir, si a un paciente con cáncer colorectal estadio 2 se le hace cirugía y luego de un tiempo se le toma la biopsia líquida y da positiva para ADN tumoral circulante, es muy probable que a los 24 meses o a los 2 años tenga un relapso, o sea, la enfermedad aparezca de nuevo o haga recurrencia. Em, Ahora, ustedes me escucharon decir si después de la cirugía le tomo una muestra. Entonces ahí queda la primera pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Un día después de la cirugía? ¿Una semana después de la cirugía? ¿2 semanas? ¿3 semanas? Eso es lo que todavía no tiene estandarización y diferentes estudios hacen diferentes cosas. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Ahora, vean qué interesante.
Esos mismos pacientes se agruparon por riesgo clínico solamente y riesgo clínico no logró generar una clasificación tan sólida como esta, en donde que el hazard ratio es de 3.3 mientras que este es de 18. Esto básicamente nos dice que si no tuviéramos biopsia líquida y solo clasificamos a los pacientes por riesgo clínico, ¿verdad? Entonces decimos, uy, a este paciente le puede ir peor porque tiene estas y estas características, tal vez tiene obesidad y tal vez tiene, qué sé yo, ha tenido una dieta terrible, etcétera. Entonces eso sería riesgo clínico alto, por ejemplo, junto a otras variables. Eso claramente genera peor pronóstico y ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Que el pronóstico es peor, pero no es una diferencia tan drástica, ¿verdad? De pronóstico como lo es el ADN tumoral circulante. Y vean qué bonito, este estudio, este es el mismo estudio, solo otra imagen del mismo estudio. Fue más allá y en pacientes que sí recibieron quimio, lo que hicieron fue analizar qué tan útil es el ADN tumoral circulante comparado al antígeno carcinoembrionario, ¿verdad? Que es el que se usa a nivel estándar para detectar cáncer de colon, ¿verdad? En sangre. Vean qué bonito. Básicamente, estos son pacientes a los que se les hace cirugía y luego se les da quimio por una ventana de tiempo. Lo bonito es que uno puede ver que el antígeno carcinoembrionario básicamente en un año nunca subió. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros solamente estuviéramos midiendo antígeno carcinoembrionario en ese paciente, diríamos, bueno, no, le fue fantástico, el paciente no va a tener recurrencia. Pues resulta que un par de meses después tiene recurrencia, o sea, se le detecta nuevamente la enfermedad. ¿Cómo puede ser esto si el antígeno carcinoembrionario nunca subió? Bueno, resulta que poquito después de la quimio, como no, séptimo o octavo mes, el ADN tumoral circulante empezó a subir de nuevo. Y vean que ya para el mes 10 ya estaba altísimo. Quiere decir que entre 4 a 5 meses antes de que la enfermedad aparezca, de nuevo, ya el ADN tumoral circulante nos lo puede informar, nos lo predice. Cuando el antígeno carcinoembryonal ni siquiera lo detectó, o sea, el antígeno carcinoembryonal ni siquiera subió. Este es otro paciente, aquí en B, misma historia, ¿verdad? No los voy a cansar, misma historia. Aquí la recurrencia pasó un poquito más tarde, pasó a los 15, 16 meses. Lo misma historia, antígeno carcinoembrionario nunca subió y despuésito de la quimio, como a los 9 meses, ya el ADN tumoral circulante, ustedes pueden ver aquí esta línea azul, ya estaba subiendo y hubo recurrencia el mes 16. O sea que desde el mes 10 ya nosotros hubiéramos dicho, este paciente vamos a revisarlo, vamos a ponerle el ojo, ¿verdad? Porque es muy probable que esa enfermedad aparezca. Y vean este caso, caso C es otro paciente y aquí es al revés, ¿verdad? Aquí al paciente se le dio quimio, ¿verdad? Después, bueno, tuvo cirugía, se le dio quimio y el ADN tumoral circulante cayó durante la quimio y luego se mantuvo completamente abajo, igual, no detectable, ¿verdad? Igual que el antígeno carcinoembryonario, no detectable. Y ese paciente se declaró a los 36 meses libre de recurrencia. Entonces vean cómo el ADN tumoral circulante es extremadamente sensible para detectar recurrencia. Este es otro estudio en donde se analizó ADN tumoral circulante como un marcador de riesgo de recurrencia para cáncer de colon en estadio 3. O sea, aquí ya subimos un poquito la barra, ya este es un estadio mucho más avanzado de cáncer de colon. Y vean que lo que están analizando es a estos pacientes que se les dio cirugía, ¿verdad? ¿Cuál es cirugía de quimio? ¿Cuál es el em, valor que tiene, ¿verdad? A nivel pronóstico, detectarles o no a estos pacientes ADN tumoral circulante. Entonces, vean, el porcentaje de pacientes libre de recurrencia a los 24 meses, o sea, a los 2 años, es como 85%. Mientras que en los pacientes a los que se les detecta, no sé si antes dije, a los que no se les detecta, ¿verdad? Negativo, no ADN tumoral circulante, básicamente son a los
2 años, 85% de estos están libres de progresión. Mientras, o de recurrencia, mientras que los que son positivos a los 2 años, básicamente un 45%, ¿verdad? Entonces es una diferencia abismal y en quimioterapia es todavía más importante. Postquimioterapia, los pacientes que todavía tengan ADN tumoral circulante, a los 2 años tienen, de ya la mayoría han recurrido, ¿verdad? O sea, el porcentaje libre de recurrencia es muy bajo, es como 25-30%, mientras que el porcentaje es 90%, 3 veces más para los que pues no se les detectó ADN tumoral circulante luego de la quimioterapia, ¿verdad? Entonces, claro, esto nos dice que independientemente del estadio, el ADN tumoral circulante es muy sensible para detectar recurrencia, riesgo de recurrencia post quimioterapia o cirugía. Luego, este es otro estudio en donde lo que analizan es cáncer de colon, pero metástasis específicamente, ¿verdad? Y específicamente lo que analizan es la dinámica del ADN tumoral circulante en pacientes a los que se les intentó hacer resección o cirugía curativa o con intención curativa, eh, en pacientes de cáncer de colon con metástasis a hígado, que es un clásico, ¿verdad? Del tropismo metastásico, ¿verdad? Encontrar estos pacientes con cáncer de colon que presentan metástasis a hígado. Y vean qué es lo bonito de este estudio. Este estudio midió el ADN tumoral circulante en 3 momentos, por eso me gusta usarlo, porque lo midió, y de nuevo, Bert Bogestein y Peter Gibbs, que son dos de los grandes, grandes pesadones en todo el mundo de la oncología. Entonces son estos estudios muy serios, muy, muy sólidos, ¿verdad? Y recientes, además, este 2021, que nos demuestran pues la utilidad. Ahora, son poquitos pacientes, ¿verdad? Entonces hay que tener un poco de cuidado ahí, la muestra es pequeñita, pero vean qué bonito, porque este estudio midió baseline significa antes, ¿verdad? Antes de que se le hiciera ¿verdad? Algún tipo de intervención terapéutica, luego postoperación y luego al puro final del tratamiento, ¿verdad? Ya cuando se cumplió todo el proceso y ciclo de tratamiento. Y lo que se ve es que ya de por sí, ¿verdad? Le haga usted o no algo al paciente, a los que les va a ir mejor es a los que no se les detecta ADN tumoral circulante. Es decir, esos pacientes claramente tienen cáncer y esos pacientes claramente tienen metástasis a hígado. Entonces sí que hay cáncer. Pero si yo no logro detectar ADN tumoral circulante, ese paciente es muy probable que le vaya bien. Mientras que si yo le detecto ADN tumoral circulante, ustedes pueden ver que em, el 50% de estos pacientes básicamente va a tener recurrencia. Y vean a nivel posoperativo, es decir, a estos pacientes se les opera y se les mide el ADN tumoral circulante. Aquellos pacientes que sean positivos, básicamente, o sea, a los 2 años todos van a tener recurrencia. Mientras que posoperación, a los 2 años, casi que el 75% de los pacientes va a estar libre de recurrencia. Entonces, este es un marcador bastante sólido que a nivel incluso de fin de tratamiento es todavía más drástico. Vean que, pongámosle el escenario más exagerado, a los 3 años, todos los pacientes que dieron positivos, ¿verdad? Ya habrán recurrido hace mucho tiempo. Mientras que el 75% de los pacientes a 3 años que no se les detectó, o sea, ADN tumoral circulante negativo, seguirán libres de recurrencia, 75%. Este es otro estudio que se hizo en colaboración con diferentes centros de Estados Unidos y de Italia, Francia, etcétera, en donde analizan el valor pronóstico de el ADN tumoral circulante en cuatro tipos de cáncer: próstata, mama, pulmón de células no pequeñas y cáncer colorectal. Y básicamente en todos, ¿verdad? En todos estos tipos de cáncer, la probabilidad de supervivencia era bastante más alta en la línea azul. ¿Quiénes son la línea azul? Aquí no lo clasifican como negativo o positivo, ¿verdad? Como dio algo o no dio nada. O sea, no detecté absolutamente nada o sí detecté. Aquí lo ponen más cuantitativo, ¿verdad? Y ponen
detecté tanto porcentaje de ADN tumoral circulante o tanto menos, ¿verdad? En este caso, eh, lo detectan como fracción tumoral menor al 10 o al 10% y mayor o igual al 10%. Entonces, aquí es un poquito más interesante porque lo cuantifican, ¿verdad? Y entonces ya no es solo se detecta o no se detecta, sino que se detecta muy poquito o se detecta mucho, ¿verdad? Ahora, el problema de estos thresholds o estos límites de detección, ¿verdad? Es un poco arbitrario, ¿verdad? Nadie nos dice que 10% sea el mejor punto de corte o porque podría ser 20% o 30%, etcétera. Pero bueno, en este estudio lo hacen así, a 10%, y se puede ver cómo el hazard ratio es bastante alto para o los pacientes que tienen o se les detecta más fracción tumoral. Y entonces el mensaje es el mismo, ¿verdad? No solo en cáncer colorectal, sino en múltiples tipos de cáncer. El detectar ADN tumoral circulante, específicamente en este estudio, a partir de cierto porcentaje, pues obviamente se asocia con peor pronóstico. Y ya para ir tal vez terminando, em, sí, aquí me preguntan si biopsia líquida es solo para cualquier tipo de cáncer, ¿verdad? En realidad no funciona tan bien para todos. Por ejemplo, no es muy bueno para cánceres del sistema nervioso central. Eh, pero sí que funciona muy bien, por ejemplo, para pulmón, para mama, para colon, funciona bien para, hay en hígado, gástrico, sobre todo en carcinomas en general, funciona bien. Em, entonces sí, la respuesta sería, funcionan en muchos tipos de cáncer, no en todos. Este es un estudio muy bonito porque lo que trata es de analizar cáncer de colon, ¿verdad? Operable y trata de ver qué potencial tiene el ADN tumoral circulante para detectar enfermedad molecular residual. Y entonces es increíble, estas gráficas uno casi nunca las ve, ¿verdad? De que haya un marcador que pueda ser tan predictivo, ¿verdad? Básicamente lo que nos dice es que en cuanto a enfermedad o supervivencia libre de enfermedad, ¿verdad? En estos pacientes, si no se les detecta ADN tumoral circulante, la supervivencia es altísima, ¿verdad? En este caso, supervivencia libre de enfermedad. Mientras que la enfermedad va a recurrir en aquellos pacientes, ¿verdad? Misma historia, a los que se les detecta ADN tumoral circulante. Em, y esto es supervivencia general, ¿verdad? Entonces, aquí obviamente la diferencia es un poco menos marcada, pero sigue siendo muy drástica, ¿verdad? Sobre todo ya en el tiempo. Llega un momento en donde todos los pacientes que en algún momento tuvieron ADN tumoral circulante van a recurrir, lamentablemente van a fallecer, mientras que la gran mayoría de los pacientes, sobre todo digamos a los 4 años, 5 años, que no se les detectó, ¿verdad? Posterapia de ADN tumoral circulante, siguen todavía vivos. Y esto es bastante impresionante. Luego aquí me gustó mucho porque dicen, bueno, de pronto los pacientes tuvieron o fueron positivos para ADN tumoral circulante, pero entonces les hacemos cirugía o les hacemos alguna intervención terapéutica. ¿Qué pasa si de pronto desaparece el ADN tumoral circulante? Y es a lo que llaman clearance, no clearance, ¿verdad? Como qué pasa si desaparece o no desaparece. Si después de la terapia no desaparece, pues ese paciente no le va a ir nada bien. Y si desaparece, va a tener mayor probabilidad de supervivencia, tanto libre de enfermedad como supervivencia general, ¿verdad? Esto fue bastante significativo en todos los casos. Ahora, incluso más interesante aún, ellos hicieron un análisis donde ven qué pasa si no aclara, ¿verdad? Digámoslo así, si tiene como un periodo, ¿verdad? Transitorio en el que sí como que disminuyó, pero luego subió y luego en donde se mantuvo, ¿verdad? En el tiempo, así sostenido ese aclaramiento, ¿verdad? Esa reducción o esa caída en el ADN tumoral circulante y vean que la diferencia es exagerada, ¿verdad? Aquí el punto clave de entender es que pacientes a los que no se les detecta ADN tumoral circulante, básicamente tienen una supervivencia muy, muy alta, muy favorable.
Y ya bueno, para terminar y para dejarles un espacio de preguntas, porque veo que ya hay algunas preguntas por aquí, sí, ya hay un par de preguntas. Em, pues, ¿qué es lo que se espera, verdad? Esta es una diapositiva un poco cargada y no me encanta, digamos, como es que uno no sabe por dónde leerla, ¿verdad? Si izquierda, derecha, si en columna o en fila, ¿verdad? Pero básicamente me parece que, y sí es como ambas, es en columna y en fila. Lo que trata de explicar es cuál es el futuro, ¿verdad? De la biopsia líquida en cáncer colorectal, ¿verdad? Específicamente dice, ¿verdad?, que cuando llegue a validarse y a confirmar, digamos, o a estandarizarse, ¿verdad?, a nivel nacional, internacional, lo que se espera es que si a un paciente se le da cirugía, ¿verdad?, si es candidato a cirugía y es negativo, pues no se le da nada más, ¿verdad? Ahí se quedó, se queda el paciente en observación, ¿verdad?, en el tiempo. Pero si el paciente se le da cirugía y se detecta ADN tumoral circulante, pues se le da tratamiento adyuvante, como quimioterapia, por ejemplo. Ahora, si a un paciente, si es al revés, ¿verdad? Si a un paciente se le da quimio-radioterapia neoadyuvante y resulta negativo para ADN tumoral circulante, pues se especula que entonces no requerirá manejo operatorio, ¿verdad? O manejo quirúrgico. Pero si da positivo, pues entonces se sugerirá cirugía, ¿verdad? Y básicamente esto lo que nos sugiere aquí en la parte de abajo es que el hacer diferentes biopsias nos ayudará, ¿verdad? En el tiempo a ver si aparecen mutaciones que puedan indicarnos no solo que la enfermedad regresa, sino que podamos dar alguna terapia dirigida, ¿verdad? Em, y entonces, bueno, realmente este es un campo que todavía está en investigación, es un campo que requiere validación, ¿verdad? Yo sé que, bueno, una de las preguntas ya por ahí me adelanto era si la caja lo hace, la caja no lo hace. Quizá algunos oncólogos envíen muestras digamos, de forma privada al extranjero o incluso, bueno, obviamente sí se hace secuenciación del tumor como tal, ¿verdad? Eso sí se hace, no en la caja, ¿verdad? La caja lo hace y lo patrocina, digamos, pero enviándolo a otro país. Pero biopsia líquida como tal, la caja todavía no lo hace y probablemente no lo hará. Si lo hace, sería probablemente en conjunto con la UCR, ¿verdad? Que por bastantes años trató de implementar la tecnología y ya básicamente lo logró. Si entiendo bien, ya está operando con ciertas limitaciones, pero ya está operando. Entonces, bueno, es esperanzador. Y pues en centros privados sí que probablemente se ofrezca el servicio igual, ¿verdad? Enviando las muestras al extranjero, que es lo que normalmente se hace. Y es lo que eventualmente en el centro haríamos si concretamos la alianza con el centro que estamos en conversaciones para poder, digamos, ofrecer esto, ¿verdad? El problema no es tanto quién lo hace, quién no, ¿verdad? El problema es que es muy caro. ¿Verdad? Es bastante caro, pero bueno, vale la pena. O sea, si quisiéramos pensar que tres pacientes, o perdón, que cada paciente necesita tres biopsias líquidas, estaríamos hablando de que por lo menos, ¿verdad? En el mejor escenario, necesitaríamos invertir unos $6.000, ¿verdad? Por esas tres biopsias líquidas, ¿verdad? Cada una anda por $2.000 más o menos. Y si hacemos un redondeo ahí de precios, cada biopsia líquida son unos $2.000. Entonces estamos hablando de que por lo menos son 3 millones por paciente, ¿verdad? Y obviamente, pues esto tiene un costo enorme, ¿verdad? Para la población y bueno, para un sistema de salud que ya de por sí está bastante abarrotado, ¿verdad? Y que sufre de ciertas complicaciones. Entonces, es una tecnología que está ahí, que esperamos que se pueda abaratar, ¿verdad? Como va a suceder de todas maneras, eso siempre pasa con las técnicas moleculares, técnicas genéticas. em, pero bueno, requerimos un poco más de tiempo y esperando que en ese tiempo, mientras tanto, se puedan hacer más estudios, más validaciones que ayuden justamente a eso, a consolidar la herramienta y además, pues a demostrarle a los sistemas de salud la importancia que tiene. Y bueno, con eso ya terminaría, ¿verdad? Por acá, bueno, no están mis contactos, pero está el contacto del centro y este correo. Em, Recordarles, ¿verdad? De nuevo, me escapo aquí para ir a la diapo.
Esta sobre el programa de detección es importantísimo. Estamos bastante entusiasmados de poder llegar a la meta de los pacientes y ojalá más, ¿verdad? Porque, bueno, el objetivo de esto es poder detectar cánceres más temprano. Entonces, bueno, con esto termino. Voy a dejar de compartir por si hay preguntas. Bueno, ya me pregunta, ya lo de si la caja lo hace, bueno, ya lo respondí. Tengo esperanzas de que en algún momento en alianza con la UCR se pueda hacer. Em, Sirve para cáncer de útero, endometrio. Honestamente, no he visto muchos estudios para útero o endometrio. Para ovario sí. Em, Voy a buscar porque honestamente no he visto muchos estudios. Em, Hay por ahí unos estudios, sí, interesantes en endometrio, ¿verdad? Sobre todo en cánceres tempranos, ¿verdad? En donde sugiere exactamente lo mismo, ¿verdad? Si a nivel postquirúrgico se detecta ADN tumoral circulante, esto es signo de recurrencia, ¿verdad? Es poca supervivencia y bueno, el estudio parece bastante sólido, ¿verdad? En general, esta es la tendencia, ¿verdad? Post cirugía o post quimiorradioterapia, si se detecta ADN tumoral circulante, es muy probable que la enfermedad vuelva, ¿verdad? Entonces sí que hay algunos estudios por ahí. Yo no lo tenía muy presente, pero sí hay estudios por ahí, parecen sólidos. Entonces es muy probable que se pueda consolidar también para útero y endometrio. Vamos a ver si hay más preguntas. Vamos a ver. Bueno, creo que no. No tenemos muchas preguntas hoy. Bueno, pues entonces podríamos terminar la charla por aquí. Hoy un poquito más temprano. Quedará grabada, ¿verdad? Esto es en el centro, ustedes pueden entrar a YouTube y ahí en la página del Centro Oncológico Costarricense, ahí van a quedar o van quedando todas las charlas. Si tuvieran preguntas ¿verdad? Si tuvieran alguna inquietud sobre la jornada de detección temprana o algo así, pues pueden llamarnos, ¿verdad? O escribirnos y estaremos encantados de atenderles. Bueno, damos entonces por finalizada la charla. Muchísimas gracias. Que pasen feliz noche. Hasta la próxima.